Hey colega, ¿quieres ir ahorrando ya? ¿Buscas pagar menos por tus videojuegos? Hasta 6 millones de personas ya estamos ahorrando un montón en nuestros videojuegos de acción, deportes y RPG favoritos gracias a Eneba. De hecho, podéis descargar su aplicación o entrar en la página web porque está disponible tanto en España como en Latinoamérica. Empieza a ahorrar ya entrando en los links de la descripción. Buenas señores, en el vídeo de hoy tenemos doble dosis de servicios de suscripción. Por una parte, tenemos que hablar de los nuevos videojuegos que se han anunciado para que este mes estén disponibles en PlayStation Plus, nivel extra y nivel premium. En ambas membresías están llegando videojuegos bastante interesantes y bueno, a mí en general casi todos los vídeos que hago acerca de videojuegos que llegan a servicio de suscripción me gustan mucho porque ponen de manifiesto ciertos videojuegos que en general no se les suele hacer demasiado caso o que ya he comentado previamente en el canal, pero bueno, aún y así pues no mucha gente los ha puesto en el radar. Y en esta tanda particularmente videojuegos que son muy interesantes y que además tenéis disponibles en muchas plataformas. La cuestión es que luego tenemos que hablar también de Game Pass, porque un antiguo directivo de Sony ha estado comentando acerca de este servicio y de otros cuantos y de lo dañino que es para la industria. Una vez más, sí, nuestro colega de siempre, pero bueno, lo veremos en detalle, aparte de alguna noticia de cara al final del vídeo. Empezamos el repaso con los videojuegos de PlayStation Plus y arrancamos concretamente con los títulos más de corte popular, iniciando con uno que nos aporta la propia Sony. Particularmente se trata del Spider-Man, título lanzado allá por el año 2018, si no recuerdo mal. Es un videojuego que ya tiene unos cuantos añitos a sus espaldas y que regresa a esta suscripción. En este caso, eso sí, con ventajas bastante interesantes, porque por ejemplo, si lo utilizas desde PlayStation 5, obtienes la versión remasterizada, la última versión que tiene este videojuego, con todos los contenidos por supuesto. Si lo juegas desde PlayStation 4, pues vas a la edición superior que existe en dicha plataforma. Así pues, podéis disfrutar de este título que en lo personal a mí me parece de lo más divertido que Sony ha sacado en muchísimo tiempo. Es un videojuego que además, si te gusta lo que es la colección de trofeos y ese tipo de cosas, te va a encantar porque es bastante llevadero y sencillito de completar. En cuanto a juegos populares, también va a entrar este otro que estáis viendo ahora mismo en pantalla, la última entrega de la franquicia Mortal Kombat, videojuego de Warner Bros. Un título que en este caso a mí en lo personal me gustó mucho, es un videojuego muy disfrutable. El sistema de combate de Mortal Kombat, en general los que hacen este estudio, son muy divertidos. Sí debo decir también que a nivel de personajes, escala de videojuego y tal, pues hay cosas bastante interesantes. Sí que es cierto que quizá pude echar un poco en falta el modo cripta del videojuego anterior, pero igualmente resulta un título muy atractivo. Además, yo soy de los que piensa que en los servicios de suscripción o en toda colección de videojuegos siempre tiene que haber un juego de lucha, un juego de peleas, un juego para desestresarte, un juego para echar ratos sueltos, un juego para, digamos, utilizar de manera casual, y creo que esta pues es una muy buena puesta en escena. Además que el modo campaña tiene una estética cinematográfica muy bien conseguida en líneas generales, no os lo perdáis. Sin embargo, el motivo por el que esta tanda vale la pena no es por esta clase de videojuegos, que como tal son títulos populares que seguramente mucha gente ya haya jugado con el paso del tiempo, no. Este es el motivo por el que vale la pena esta tanda de videojuegos en PlayStation Plus. Se llama Unicorn Overlord, un título que en este caso ya sabéis que en este canal ha traído pues para mucho meme. Ha traído pues la mítica coña aquella de aquel vídeo donde empezaba a pasar hablando de diferentes noticias una a otra y entre ellas pues siempre os decía jugada Unicorn Overlord. Y bueno, quedó bastante gracioso, todo se ha dicho, pero es que era una recomendación que me salía del alma. Este fue mi videojuego favorito del año pasado. Es un título que tiene como el rollo visual de Octopath Traveler, ese videojuego mítico de Square, pero en este caso funciona de una manera distinta. Es más como videojuegos del estilo Fire Emblem, donde tú pues básicamente haces tu tablero de personajes, haces como una especie de estrategia, las habilidades que van a utilizar cada uno, y luego ya en combate luchan ellos completamente solos. Puedes avanzar el combate rápido si se te hace pesado,
tienes también un mapa gigante que explorar. En este caso pues puedes jugar un poco también a modo tablero, un poco a modo de estrategia de ejércitos y todo eso, uso de diferentes unidades y en fin, es una pasada. Si te gusta la estrategia, si te gusta el rol por turno, si te gusta una buena banda sonora, si te gusta una dirección artística visual increíble, este videojuego no lo podéis dejar pasar. Es un videojuego con muchísimo carisma, es un videojuego que incluso los que seáis coleccionistas de logros, trofeos y ese tipo de cosas es muy satisfactorio de completar al 100%. Yo no pude parar hasta que lo hice básicamente todo. Además es un videojuego muy bien cuidado a nivel técnico, de rendimiento y en fin, ¿qué queréis que os diga? Sí, lo tengo muy claro. Jugad a Unicorn Overlord. Pero además de todo eso, por supuesto, como en toda tanda de servicios de suscripción, hay títulos muy alternativos, más de corte independiente, que en lo general son lo que a mí más me suele valer la pena, porque son los clásicos videojuegos que la gente no suele comprarse, ni de lanzamiento ni a posteriori. Son videojuegos que suelen pasar muy desapercibidos. Por ejemplo, puede ser el caso del título que estáis viendo en pantalla, Sword of the Sea, un título de corte independiente precisamente, que es un videojuego que se estrena día 1 en esta suscripción. De momento, de hecho, es un videojuego que en consola solamente estará para PlayStation, aparte del mundo del PC. Y el caso es que este videojuego viene de los mismos desarrolladores del Journey. Es un título donde vas a ir surfeando desiertos, escenarios de nieve, diferentes lugares que vas a ir recorriendo y la verdad nos van a ofrecer un apartado visual muy espectacular y seguramente en el apartado sonoro, al igual que en otros videojuegos de este mismo creador, sea una auténtica delicia. Sin embargo, el que me veo en la obligación de recomendar al 100% es este videojuego que estáis viendo en pantalla. Indica, el famosito juego de la monja, que en este caso ya sabéis ha dado para mucho de lo que hablar el pasado año 2024 y que de hecho mucha gente a día de hoy se sigue preguntando de qué va este videojuego, en qué consiste, a qué género pertenece, a qué videojuego se puede llegar a comparar. La respuesta a todos es a ninguno. No existe un videojuego comparable con este título. Este título es de lo más único que he jugado yo en los últimos tiempos, básicamente porque es indescriptible, no tiene un solo género, realmente no sé hacia dónde va el videojuego. El título como tal yo siempre he considerado que es una broma bastante graciosa, una broma muy surrealista, que en este caso pues no te va a llevar mucho tiempo completar, apenas unas 4 o 5 horas, según te quieras demorar, pero el título como tal es una experiencia que creo que tenéis que vivir y luego me contáis qué es lo que os ha parecido o qué conclusiones acabáis sacando. Aunque tenemos otras cuantas alternativas más, como por ejemplo Harold Hollywood. Sí, el famoso videojuego hecho con personajes a base de plastilina, un videojuego que como tal tiene un trabajo detrás muy impresionante, todo se ha dicho, es un trabajo muy reconocible y con mucha personalidad, mucho carisma. Ya me diréis qué tal os parece el videojuego, es un poco lento, os lo voy avisando, pero es una experiencia que también podéis probar a través de la suscripción y al final vosotros valoraréis si os vale la pena o no. También tenemos videojuegos como por ejemplo Atelier Ryza 3, que en este caso no he podido llegar a comprobar si finalmente ha obtenido ese parche con la traducción al español, y es que yo soy muy anti de los videojuegos que solamente vienen en otros idiomas y no tienen ni siquiera textos en castellano, pero en fin, ahí lo tenéis también para comprobarlo, al igual que también estará disponible para todos vosotros Coral Island 3. Todos y cada uno de los títulos mencionados hasta ahora está disponible para PlayStation Plus nivel extra. Aunque por supuesto también estarán disponibles en el nivel más alto, en el nivel Premium. Un nivel que por cierto tiene reservado de manera exclusiva los videojuegos clásicos y en este sentido durante esta tanda, en ese nivel, vais a poder disfrutar del Resident Evil 2 original y también de Resident Evil 3 Nemesis. Videojuegos que desde luego sé que a día de hoy muchos seguramente no puedan tolerar por el sistema jugable que tienen, pero sin embargo yo os invito a que le echéis un vistazo, yo os invito a que le echéis un tiento y que luego hagáis el agravio comparativo con el remake de uno y de otro. Además, estos títulos lo interesante es que se van a poder comprar, es decir, en PlayStation pues estos videojuegos cuando llegan al servicio de suscripción no se atan a él, sino que además también podéis ir a la tienda digital y a partir de ahí pues os los encontraréis por 5 o 10 pavos aproximadamente. A veces incluso si os interesa solamente la parte clásica, no es tanto que os suscribáis, sino simple y llanamente que los compréis y los tengáis en propiedad, y ya me contaréis qué tal. Grosso modo, estos son los videojuegos que llegan a la suscripción durante las próximas
próximas horas. Dentro de muy poquito ya estarán disponibles para que los descarguéis y vienen todos a la vez. Quiero recordar también que los videojuegos propios de PlayStation, como en este caso el Spider-Man, no se van a quedar de manera permanente. Lo digo para que ordenéis vuestras prioridades. Seguramente esté aquí durante un año o más posiblemente, pero que lo tengáis en cuenta. En lo personal, ya sabéis, os recomiendo Unicorn Overlord, os recomiendo Indica y algunos de los videojuegos más independientes. La cuestión es que vamos a seguir hablando de suscripciones precisamente porque en las últimas horas se ha pronunciado acerca de ellas otra vez un ex ejecutivo de PlayStation. Concretamente hablamos de Shawn Layden. Sí, llevó la compañía durante muchísimo tiempo, ha estado trabajando en ella no sé si más de 20 años y ahora pues se encuentra trabajando en Tencent. Ha hablado un poco de todo y por supuesto Game Pass ha sido uno de sus principales objetivos de crítica. Vamos a ver qué es lo que nos ha comentado. Este señor, que os estoy dejando en pantalla, ha comentado lo siguiente acerca de las suscripciones de videojuegos. Ojo, en su opinión, el modelo de suscripción obliga a los desarrolladores a convertirse esencialmente en esclavos asalariados. Comenta a continuación que no están creando valor, poniéndolo en el mercado, esperando a que explote, compartiendo ganancias, ni sobreprecios, ni todas esas cosas, como se suele decir, ¿no? Sobre todo, pues, hace agravios comparativos entre servicios de suscripción. A él no le gusta ninguno, no le gustan que los videojuegos lleguen a suscripciones. Y lo que comenta, también aparte de todo eso, es que concretamente con servicios como Game Pass, donde se ponen videojuegos de terceras compañías día 1, puede ser muy perjudicial para esos desarrolladores, porque al final les limitan la creatividad, tienen que ceñirse a cosas que demande ese servicio de suscripción y un largo etcétera. Va incluido videojuegos propios de Microsoft, por ejemplo. A este señor habría que decirle lo mismo que le digo a todos estos grandes corporativos de las industrias. En fin, la cuestión es que parece que viven en otro mundo. Obviamente está gracioso que lo diga esta persona particularmente porque este tío, repito lo que he dicho antes, trabaja en Tencent. O sea, no me puedes hablar de creatividad cuando trabajas en una compañía que es lo más limitada creativamente que existe en todo el mercado. Y lo siento mucho, si os gustan los videojuegos de Tencent, me parece estupendo. Tienen inversión en Epic, tienen inversión en otras muchas casas desarrolladoras de videojuegos populares, pero es que casi todo lo que esta gente mete dinero, este tío incluido, por supuesto, son videojuegos que no son un derroche de creatividad precisamente, son un derroche de aprovechar licencias de otras compañías, de aprovechar mecánicas de hace 20 años y sobreexplotar al usuario. Son de hecho videojuegos en líneas generales que no voy a criticar o calificar como malos, pero básicamente no veo uno de ellos que tenga alma. No veo ninguno de esos videojuegos que digas tú me transmite algo. Pueden ser entretenidos, divertidos, yo no discuto eso. Muchos de los videojuegos que tienen para telefonía móvil en el pasado yo me los he comido ricamente, pero la cuestión es que esta gente no está para hablar de limitar a creativos, porque son los principales que invierten en empresas o que tienen de hecho en propiedad muchas de ellas que creatividad cero. La cuestión es que a esta gente siempre se les olvida una cosa: tú en un servicio de suscripción no entras gratis, eso lo primero de todo. El Sword of the Sea, por ejemplo, que acabamos de hablar que entra día 1 en el PlayStation Plus, ese videojuego no está ahí por su cara bonita. A esa desarrolladora PlayStation le habrá puesto un dinero encima de la mesa, una serie de recursos, lo que sea, para que el videojuego esté ahí disponible. Eso no está ahí a cambio de nada. Simple y llanamente pues habrán tenido facilidades y con eso pues se invierte en el desarrollo del videojuego, y creedme que esos creativos han tenido toda la libertad del mundo para hacer lo que les diera la gana. Así sucede en todos los videojuegos que llega día 1 a Game Pass. De hecho, concretamente Microsoft, entre las grandes compañías, es la que más títulos completamente diferentes te hace. A través de Game Pass te puede llegar un Pentiment, te puede llegar un Ninja Gaiden, te puede llegar un Starfield. Veis que os puede llegar realmente de todo. La limitación creativa se debe más a los precios. Cuando un videojuego te vale 80 euros, ahí es cuando te van a limitar a nivel creativo, no cuando entra en una suscripción. En una suscripción puedes poner casi lo que te dé la gana, pero a nivel creativo, cuando un videojuego te vale una pasta es cuando te dicen asegura, no te pongas a hacer locuras, asegura lo que le gusta al público general. Y ni qué decir del calendario. ¿Cuántos videojuegos independientes de estos hubiera comprado la gente si no los conoce por suscripciones? Pero bueno, eso es para otro día.
Brevemente también quiero comentar en un pequeño paréntesis algo acerca de este videojuego que estáis viendo en pantalla, Black Myth Wukong, un título que dentro de muy poco llega para Xbox, y en las últimas horas hay mucha gente que se ha percatado de que el videojuego pues ya ha añadido su sistema de logros y que de hecho llama mucho la atención de que sean un total de 81, una cifra que está muy por encima de la que hay por ejemplo en PlayStation 5, estamos hablando de hasta 30 logros adicionales, y en este sentido ¿qué es lo que sucede? No sucede absolutamente nada, es la misma lista que tienen en el mundo del PC, simple y llanamente que en PlayStation muchos de esos logros, allí llamados trofeos, simplemente están como más sintetizados. Aquí pues si cumples un requisito ya te dan un logro, en PlayStation por lo visto a lo mejor pues tienes que cumplir 2 requisitos para tener un solo trofeo, pero en líneas generales lo que tienes que hacer es básicamente lo mismo para completar el 100%, así que no le den muchas vueltas. En resumidas cuentas, no hay diferencia, me refiero, los objetivos son literalmente los mismos, solo que en Xbox y PC, pues a lo mejor 2 objetivos te dan 2 logros, pero en PlayStation tienes que hacer esos 2 objetivos para conseguir un solo trofeo, y es ahí pues un poco la diferencia que existe, pero vamos, que una guía de trofeos de PlayStation te puede valer perfectamente para Xbox, porque al fin y al cabo vas a conseguir las mismas cosas, punto, no le tienen ustedes que dar más vueltas. Pero bueno, hablando de PlayStation para finalizar, ¿recuerdan ustedes que hablamos en uno de los últimos vídeos, y no en el último quizá incluso, sobre Profeco, la organización a favor de los consumidores en México? Pues obtuvieron una demanda, no Profeco, sino que allí llevaron una demanda a los consumidores para denunciar que PlayStation pues está poniendo los precios de su tienda digital en dólares americanos. Y la cuestión es que no debería de ser así, ellos consideran que tienen que ponerlo en la moneda local. Profeco se ha pronunciado acerca de eso y ha avisado a PlayStation de que antes de ir a tribunales o antes de hacer cualquier cosa, reclama que ponga el precio de los videojuegos y de cualquier producto en la moneda de México, en la moneda nacional, como mandan los cánones, se suele decir, ¿no? Y a partir de aquí pues veremos qué es lo que sucede. Yo eso es lo que os comenté en el vídeo anterior, que Profeco como tal no ha demandado a PlayStation, pero de momento ya le está mandando una advertencia, le está diciendo, oye, cambia la moneda, aquí se tiene que ver el precio en la moneda oficial de aquí, que luego aprovechamos un poco para inflar ciertas cosas, y en fin, en resumidas cuentas, que a ver en qué acaba todo esto. A Sony PlayStation, teniendo en cuenta la fama que tienen los de Profeco, más le vale mover un poco el sitio porque, madre mía, pero bueno, ojalá salga todo bien. En la caja de comentarios me podéis dejar vuestras opiniones sobre esto y todo lo demás que hemos abordado en este vídeo, que no ha sido poco. Link en la descripción a Eneba y disfruten de los videojuegos. Un saludo.